Bueno, pues estamos ya en tiempo de entrevista. Vamos a situarnos en el ámbito político, la carrera hacia el Senado. Quien defiende, en este caso escaño, es el senador por Lanzarote y La Graciosa, por el Partido Socialista, Manuel Fajardo Palarea, que nos acompaña a esta hora de la tarde, el día después del famoso cara a cara, del famoso debate. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Buenas tardes, Paula. Muy bien. Doy por hecho que lo vio, no solo que lo vio, sí, sino que le habrán pasado informes, análisis. No, datos. los análisis los hago yo. Ya es capaz. Sí. ¿Y quién ha ganado? En fin, no, ya no es un tema de quién ha ganado, sino quién ha mentido. Ajá. Y yo le tengo contabilizado 12. 12 mentiras. No, sí, más de las que dicen los medios a nivel nacional, porque como yo estoy en el Senado, soy un testigo privilegiado de lo que allí se dice, ¿no? Y mintió en todos los datos que dio con respecto al empleo, todos los datos que dio con respecto a los datos macroeconómicos. Bueno, llegó a decir que había votado a favor del incremento de las pensiones con respecto al IPC, y yo decía, vamos a ver, ¿estoy oyendo lo que estoy oyendo o este hombre ha perdido por completo? Hay que reconocer una cosa, fijo, que miente y no se pone colorado. Es que miente con una naturalidad pasmosa, ¿no? Con lo cual aplica ese principio que va contra la política racional. La política racional pone como base de la política la bondad y la verdad. Pero vamos, el señor Feijóo se lleva fatal con la verdad. No, iba a decir que lo comentamos esta mañana. Yo lo había empezado, supuse que alguien presentó el debate, porque cuando yo lo vi estaban hablando ya de economía, eran las 9:03, 9:04 minutos, y ya no había ningún presentador y estaban ellos dos ahí. Estaba abrumadísimo en torno a lo que decía, el otro decía mentira, no sé qué, no, sí. Me sentía muy incómodo y me largué. El resto lo he leído esta mañana, ¿no? Pues claro, es decir, ¿cómo puedes demostrar si te la están colando? Uno de los dos te la estaba colando seguro, porque si uno decía una cosa, el otro decía que era mentira, es decir, no sabía si era verdad que era mentira o era verdad lo que decía el otro que era verdad. Y no había manera de contrastarlo, ¿no? Se suele decir eso, que cuando uno dice que llueve y otro dice que no llueve, lo que tiene que hacer uno es salir a la calle a ver si es verdad. Pero yo no sabía exactamente cómo y de qué manera, ¿no? Sí, pero el problema es que ante la mentira tú puedes adoptar dos decisiones. O sea, o no decir nada, con lo cual estás admitiendo como verdadera una mentira, o combatirla. Y el problema, entre comillas, que surgió en ese debate embarrado que define la prensa, bronco como lo define la prensa, es que a mí me pasa lo mismo que a Pedro. O sea, yo no admito la mentira, o sea, me rebelo contra la mentira. Y si yo tengo a un señor que está enfrente, que sabe que está mintiendo, que está dando datos falsos, lo lógico es que muestres indignación, que era lo que estaba mostrando Sánchez. Otra cosa es la percepción que tenga el ciudadano que está viendo en este caso, lo que se denomina debate. Porque al final, después de ocurrir todos estos episodios, donde, bueno, al final yo, sinceramente, no es por arrimar el asco a mi sardina, no sé cuál es el programa que tiene el señor Feijóo para España. Es derogar el sanchismo. Bueno, derogar el sanchismo es derogar la actualización de las pensiones con respecto al IPC y pasar al factor de sostenibilidad del 0,25. Derogar el sanchismo es revertir las subidas del salario mínimo interprofesional. Derogar el sanchismo es lo que está pasando en las autonomías en las que está pactando con Vox, metiendo a Vox en los gobiernos, que lo primero que hacen es hacer desaparecer las consejerías de igualdad y bajar las banderas del LGTBI, que parece mentira que nosotros este sábado tengamos una concentración en el Cabildo para defender los derechos de las personas LGTBI en pleno siglo XXI, cuando estos eran derechos que eran conquistados, que estaban conquistados, o se creían conquistados. Pero yo, sinceramente, me preocupa solamente una cosa, que la gente tenga conciencia de lo que nos estamos jugando. Y luego, hombre, a nosotros, las víctimas de ETA son de todos los españoles. Que nos vuelvan otra vez a sacar el tema de ETA por medio y el tema de los pactos,
Porque yo puedo poner ejemplos, me los voy a reservar para el debate que vamos a tener en esta casa, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque para ahora vamos a hacer una cuñita, ¿no? Ahí Sí, debate hombre, por supuesto. Lo iremos anunciando, así que no se preocupen que tenemos días todavía, pero el viernes vamos a tener debate en esta casa. No en horario, lo emitiremos no en horario habitual de tertulia, tendremos nuestra tertulia con normalidad, actualidad, entrevista y tertulia, pero luego sí que lo emitiremos al terminarlo, justamente al terminar el programa habitual de informativo. Bueno, Así pues que, ven cargada de datos, estadísticas, hemerotecas y, pues y tres sí, camiones. porque algo me dice que también sucederá, no igual digo yo, pero uno dirá una cosa y otro la contraria, como suele suceder. Bueno, yo sí quería preguntarte qué te pareció también el pacto que estuvo, bueno, los papeles, el acuerdo que puso sobre la mesa Feijóo durante todo el debate, tratando de que, cosa que no consiguió, tratando de que Pedro Sánchez lo firmara. Pero vamos a ver, a mí se me ocurre una maldad, porque todos los afiliados del PP tienen un Feijóo en su cabeza, igual como cuando hacemos la selección española. Todo el mundo es seleccionador y todos tenemos a un Pedro Sánchez. Pues mira, yo a lo mejor le hubiera llevado el pacto ya, por escrito, donde estuvieran todos los ayuntamientos de España en los que no se ha respetado, entre otros, Burgos y Valladolid, la lista más votada, Extremadura, Arrecife, Teguise, y además hubiera incluido Canarias, porque para que el señor Feijóo hubiera ganado algo de credibilidad en Canarias, en el debate que se está produciendo entre el día de hoy y mañana, podía ser una cosa, que es romper pactos y votar por la lista más votada. Eso se lo hace Pedro Sánchez y todavía está Feijóo debajo de la mesa, porque Feijóo sabe perfectamente que lo que está haciendo es la jugada ventajista. Incluso hasta la operación de Murcia, es que es tan descarado. Han dejado las cosas para el día después del 23 de julio, haciendo esa especie de paripé, reconocido incluso por algunos miembros del Partido Popular, de que hay una especie de confrontación PP-Vox. Y hay una gran diferencia con Extremadura. ¿Sabes lo que pasa? Que en Extremadura la señora Guardiola ha tenido que llegar a un pacto contra todo lo que ella dijo y proclamó de forma solemne en el Parlamento de Extremadura, porque tenía una encuesta que le decía que si se repetían las elecciones el Partido Socialista iba a sacar mayoría absoluta. Y lo que pasa en Vox es que hay una encuesta diciendo que si se repiten elecciones posiblemente sea PP el que saque la mayoría absoluta. Entonces a mí el engañar a la ciudadanía, el fraude a la ciudadanía con respecto a las elecciones y a lo que tú propones en las mismas para intentar concitar lo que es la confianza de los ciudadanos, para mí eso es sagrado. Yo, por ejemplo, para mí es inexplicable que alguien se presente a alcalde o alcaldesa, no gane las elecciones, pero tenga el bastón de mando y a los 3 días se mande a mudar, como decimos vulgarmente en Canarias. Porque es que durante toda una campaña has estado diciendo que vas a terminar lo que comenzaste, y de repente desapareces del mapa. Es complicado, se refiere a Astrid Pérez, el papel en el que ha quedado Astrid Pérez, un poco complejo porque es presidenta del Parlamento de Canarias, un cargo que obliga a la elegancia política, a la neutralidad, a la ponderación y demás. El primer día se metió en un pequeño charco, en fin, muy comprensible, cuando dijo que felicitaba desde la tribuna del Parlamento, de la presidencia del Parlamento, felicitaba al pueblo canario por haber votado cambio de rumbo. Ya le dijeron que hay que hacerlo tal. La segunda vez lo hizo muy bien. Pero claro, ya esta mañana ha salido ya rajando de Sánchez diciendo que Feijóo estupendo y no sé cuántos, ¿no? En su calidad de, naturalmente, presidenta del Partido Popular de Lanzarote. Pero yo no sé si estas cosas es que cuando Jaime, cuando tú ocupas determinados cargos institucionales, tienes que guardar una exquisita neutralidad. Tienes que medir muchísimo las palabras que pronuncias. El famoso dicho, serás dueño de tus silencios y preso de tus palabras. Y esto no ocurre. La primera vez lo que le ocurrió es que quien le escribió el discurso pues se equivocó. Y a lo mejor la segunda vez pues afinaron en cuanto al discurso. Pero volviendo a lo que da origen a esta reflexión que tú acabas de hacer. Vuelvo a repetir, yo me presento al Senado y lo que sí aseguro es que no voy a ser un senador a la fuga. Yo no sé los demás si pueden asegurar exactamente lo mismo.
Hablábamos antes de Vox, que es un tema que evidentemente, como es lógico, se puso sobre la mesa en el debate en tantísimas ocasiones, en el debate de anoche, pero cuando hemos preguntado, por ir a casos más cercanos, cuando hablamos de la política insular, incluso la municipal, cuando hemos preguntado, por ejemplo, vámonos a Teguise, cuando hemos preguntado a Olivia Duque la posibilidad de incorporar a Vox en el grupo de gobierno, ya han dicho tanto el Partido Popular como Coalición Canaria que no tienen ningún inconveniente, que es una posibilidad. Cuando hablamos con ellos nos dicen que poco tiene que ver la política de Vox o el programa de gobierno de Vox cuando estamos tratando en un municipio. Es así, la política, quiero decir, la política municipal dista tanto, es tan diferente de lo que puede ser a nivel nacional Vox, un partido como Vox, o no sé, es posible no tener en cuenta absolutamente nada de ese partido, a pesar de que llegue a incorporarse ese concejal de Vox en Teguise. Pues es tomar por tontos a la ciudadanía de Lanzarote y a la ciudadanía de Teguise, es tomarnos por tontos y por tontas, por la sencilla razón de que, pues vamos a ver, lo mínimo que puede hacer un candidato es leerse las propuestas que tienen sus partidos. Yo me he leído las de Vox, las del PP y las del Partido Socialista. Si tú te lees las propuestas del PP a nivel nacional, tú dices, es imposible que puedan compactar con Vox. Sin embargo, pactan sin ningún recato. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay? Ahora resulta, pero yo he oído alguna cosa peor, dice, no, es que los programas son prácticamente iguales. Digo, bueno, vamos a ver. Coalición Canaria, que dijo en campaña que establecía 2 líneas rojas, Vox, y la última vez que estuve aquí no me acordaba, y San Juan de la Rambla, en Tenerife, con Podemos. Se la salta cuando interesa. El problema es cuando tú predicas algo y a la más mínima oportunidad que puedes de incumplirlo, lo incumples. Si lo quieren meter al señor González, creo que se apellida así, sí, en el grupo de gobierno, sí, es que de hecho, de facto, pactaron eso, ¿no? Porque el candidato más votado, el que según Feijóo habría que respetar, fue muy compañero Marcos Vergara, y sin embargo no lo hacen. Y no es verdad que sea diferente. Si tú me estuvieras hablando, por ejemplo, de un partido local, te podría decir, mira, bueno, no voy a dar nombres, ¿no? Pero había partidos, ¿sabes?, escisiones de algún partido nacional que se presentaron y sacaron un concejal, ¿no? Pero hablarme de Vox, si es que lo que se hace en Vox, si los candidatos de Vox los pone Madrid, si es que los candidatos de Vox no se eligen aquí. Mira lo que ha pasado con la candidatura de Santa Cruz de Tenerife, que no tienen candidatura. Pero es todo bastante más surrealista de lo que aquí estamos planteando, porque estamos hablando de un pacto entre un partido nacionalista, Coalición Canaria, y Vox, partido de la ultraderecha. En el programa electoral de Vox, a las elecciones generales, se defiende la supresión de las autonomías de España. No existirían autonomías de España, bueno, sería absurdo. Coalición Canaria tendría que desaparecer porque ¿a qué se va a presentar? Si no hay un escenario autonómico donde poder presentarse, ¿no? Porque no existiría ese escenario autonómico. Debería de pelear sus votos con el resto del territorio nacional, que ya sabemos que la ultraderecha también defiende que lo que tenga que ser Cataluña lo tienen que decidir todos los españoles. Por extensión, lo que tenga que pasar en Canarias, tendrían que decidirlo los de La Rioja, los de Galicia, los de no sé dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es todo bastante absurdo, digamos, es un teatrillo del absurdo, ¿no? No, el problema es que todo eso genera una desafección en la ciudadanía con respecto a la política, porque como Vox da por perdido, Cataluña da por perdido el País Vasco, Vox no solamente niega el Estado de las autonomías, por cierto, está negando la propia Constitución, tan constitucionalistas que son. Vox practica lo que los teóricos llaman la política de los sentimientos, pero los sentimientos excluyentes. Nación, himno, bandera, la política de despreciar al diferente, todo el que no piense igual que tú es un mal español, pero y yo no sé por qué hay cierto recato a nombrar las cosas por su nombre, y eso tiene un calificativo.
Vox es extrema derecha aquí y en Pekín. Pero es que hoy, Y Clavijo no tendría que estar hoy tomando posesión en un gobierno nacional con Vox. sí, pero Porque no existiría el gobierno autonómico. claro, ni gobierno autonómico ni Senado. Mucho Por sería cierto, presidente de la Diputación. por cierto, lo que es curioso son estas contradicciones, ¿no? Ni gobiernos autonómicos, ni las autonomías en sí, ni el Senado, por ejemplo, que también ellos dicen que... Pero sin embargo, y perdón por la expresión vulgar y coloquial, se están mamando los sueldos. Y vaya que se los maman, ¿no? Abundando en lo que acabas de decir, ayer el debate en el País Vasco y en Cataluña tuvo un seguimiento entre 10 y 15 puntos menos que la media del Estado. La media del Estado fue del 46% de Char, en País Vasco y Cataluña 36, 30... Ya dice mucho. Si han leído los medios de comunicación hoy, es preocupante. Pues ya el PNV ha dicho que si Feijóo en el supuesto, yo creo que improbable porque vamos a ganar las elecciones, de que pudiera necesitar sus votos, ni de broma, porque ha pasado la línea roja de Vox. Entonces, en Cataluña sabes lo que hay. Sabes lo que pasó con gobiernos del PP en Cataluña, y a mí me tiene preocupado, y yo creo que la gente se tiene que preocupar. Es que un gobierno PP, Vox, por muchos que digan, no, es que no hay que alentar el miedo. No. Es que el miedo ya no es un teórico, es que estamos viendo hechos que se están produciendo en comunidades autónomas, en ayuntamientos, en consels. Ya no es la teoría, son los hechos. Es que eso iba a preguntarles justamente, porque claro, con todo lo que estamos comentando, yo no sé si precisamente ahora que ya estamos viendo ciertos hechos, como acaba de mencionar, precisamente por eso, al igual, no lo sé cuál es su percepción, en las últimas encuestas estamos viendo esa remontada del Partido Socialista, pero es verdad que hasta ahora en las encuestas a nivel nacional, pues el Partido Popular sacaba cierta ventaja. Con todo lo que hemos comentado, ¿qué explicación es la que le que la gente pues que la gente está tomando conciencia de que esa separación entre PP y Vox no existe, que el PP está blanqueando a Vox, está normalizando a Vox. Fíjate tú, incluso yo he llegado a la conclusión que ese debate a tres que se va a producir el próximo miércoles, la explicación de que no vaya a Feijóo es que va a Abascal, es que no le interesa un debate donde esté Abascal, porque Abascal puede desnudarlo. Aquí todo el mundo se ha olvidado de que Abascal se refería al PP como la derechita cobarde. Y el problema es que ha demostrado que es una derechita cobarde. Bueno, venga, hablemos un poco de futuro también. Se presenta a candidato al Senado, a repetir cargo, por el Partido Socialista. ¿Alguna promesa así de estas que los candidatos suelen hacer? Por ejemplo, el PP acaba de decir que quiere montar una oficina del Senado aquí en Lanzarote, ya la hubo. Yo no sé usted cómo se las ha apañado sin oficina, pero bueno. Yo soy la oficina. Te lo digo así de claro, mi teléfono lo tiene muchísima gente, lo sabes tú, lo sabe Paola, lo saben muchísimas personas de Lanzarote, me pueden llamar a cualquier hora. Yo soy la oficina andante, en Madrid y aquí. De mí han dicho, por lo que estoy viendo, ¿no? Porque de propuesta no he visto ninguna, pero bueno, que si no estoy aquí, que si he llegado aquí después de 4 años, porque yo no vivo aquí, ahora resulta que mi residencia no está aquí, y ustedes, el que ven pasear cuando puedo estar, porque claro, a lo mejor alguien se cree que el senador de Lanzarote puede trabajar por videoconferencia y no tener que ir al Senado en Madrid, no tener que ir a las secretarías de Estado, no tener que ir a los ministerios, no tener que ir a las oficinas de la Dirección General de Marina Mercante o las oficinas de puertos del Estado. Es que, sinceramente, yo creo que eso es la inexperiencia y con esto no estoy minusvalorando. Pero, hombre, algo de enjundia. Y lo de la oficina, como tú bien has dicho, ya la tuvo Dimas y después la tuvo Cándido Armachacón. Tuvieron oficina abierta del Senado. Pero bueno, que a mí me paran para cualquier cuestión, incluso para cuestiones que no son de mi competencia. A la de Dimas iba más la Guardia Civil casi que el propio Dimas, pero bueno, en fin. Bueno. Le iba a decir eso porque una de las cuestiones que muchas veces, en tu caso, rompes el perfil al uso del político, porque a nosotros nos consta, y muchos telespectadores también, que has gestionado cuestiones en Madrid, de familias, de grupos, de asociaciones, de quien lo haya podido pedir, y no se ha transparentado, no se ha dicho
nada en los medios de comunicación. Como se diría en el argot político, no has vendido el producto. Es que yo no ¿Por soy qué? un- Porque no todo vale. No, porque yo no soy un político de selfie, sinceramente. Yo admiro a los políticos que van a un sitio, se sacan un selfie. Vamos a ver, yo creo que representar a Lanzarote y La Graciosa es defender sus intereses. Para mí ha sido un honor defender los intereses de Lanzarote y hacer propaganda de Lanzarote y de La Graciosa en foros internacionales, en el Fondo Mundial Internacional, en el Banco Mundial, con los senadores y senadoras estadounidenses, en el Foro Hispano-Polaco, el otro día en León, en la Conferencia Internacional sobre el Parlamentarismo. Para mí ha sido un honor representar a Lanzarote en la mesa del Senado, que al fin y al cabo es un puesto de relevancia. Para mí ha sido un honor, dentro de mi propio grupo, el haber sido elegido. Para mí ha sido un honor, yo creo que es lo más a lo que puede aspirar un senador por la isla de Lanzarote. Ver llorar a gente que llevaba 30 años reclamando la solución de un asunto y por mor de una disposición legal introducida en una ley, ver cómo solucionaban ese asunto. O ver a agricultores que no podían acceder a determinadas ayudas y por mor también de un cambio legal pueden acceder. Y otros ejemplos que me guardo para el debate que vamos a tener. Para mí es el honor, eso es realmente ser el senador. Ser el senador de Lanzarote para ir a sacarte fotografías en el atril del Senado o para hacer noticia mala a nivel nacional, no creo que sea bueno para Lanzarote. Pero bueno, la gente, yo respeto a todos mis contrincantes, nunca enemigos, los trataré con el máximo respeto y solamente ejercitaré el derecho a la legítima defensa de forma proporcional, dependiendo de los ataques que reciba. Como tenemos que ir terminando, Pues sí. sí, lo último, vale. Pues, Porque además seguramente hablarás ahora del debate todo el rato, en la tertulia. Sí, también, exacto. No, pero como es la última pregunta, voy a intentar meter dos en una. Por un lado, hablando precisamente decías de ver llorar a gente y de tragedia, el asunto será un bloque del que hablemos evidentemente en el debate, pero el tema de la inmigración, Manolo, porque es un argumento y un aspecto muy serio y que llevan todos al final en sus discursos y en sus campañas y demás. La pregunta es, ¿se puede hacer más de lo que se está haciendo? Porque es precisamente una de las cosas que se achaca bastante, o se le ha achacado a Pedro Sánchez. Y por otro lado, y no tiene nada que ver, pero ya yo decía que introduzco las dos en una, te hemos visto bastante por La Graciosa, de hecho has iniciado tu campaña en La Graciosa. ¿Tiene algo que ver con que se esté un poco olvidando de la octava isla en cuanto a atender las demandas, a solicitudes de los vecinos de La Graciosa? Como ya te expliqué, yo soy partidario de la primera modificación que se haga de la Constitución española en el artículo 69, sea mencionada La Graciosa, de forma que el senador lo sea o senadora lo sea por Lanzarote y La Graciosa, y quería tener ese acto simbólico de empezar mi campaña electoral pegando mis humildes carteles y los de Loli y los de Pedro el primer día de campaña, y estando allí fui a ver a Margarona, a la cual quiero mucho desde hace muchísimo tiempo, ella me conoce también desde hace muchísimo tiempo, y a otras personas de La Graciosa con las que estuve compartiendo y departiendo, y es verdad, era impresionante, el viernes los barcos iban absolutamente llenos para La Graciosa. Lo de La Graciosa sería muy largo de explicar, ¿no? Y me habías hablado sobre La Graciosa y el tema de la inmigración. No quiero, hagamos esta reflexión. Si tanto le preocupa al PP la inmigración, ¿viste el debate ayer? ¿Habló el señor Feijóo de la inmigración? No, ¿verdad? Creo recordar que no. Me quedo ahí y me guardo algunas cosas. Pues fin de la cita. Es verdad que estaba haciendo la cena a la par que lo veía, entonces me podía haber perdido algo, con lo cual por eso no lo confirmo, pero no escuché mucho que se hablara de ese tema. Yo me la estaba comiendo, que es mejor. Bueno, muchas gracias. Nada, y hasta la próxima. Les dejo con Paola, que como todos los martes dirige la tertulia a partir de ahora con representantes de 4 formaciones políticas. No hay que ser un lince para apostar de que se seguirá hablando del debate, naturalmente. Muy probablemente. Y de otras cosas más. Yo les veo ya mañana. Les dejo con Paola.